porque hoy vamos a hablar de lo que detona la ofrenda. Vamos a hablar de que Dios quiere llevarte a nuevos niveles, hablando financieramente, porque Dios quiere a su iglesia próspera, rica. Amén. Porque una iglesia próspera y rica tiene mayor capacidad de influencia. Amén. Entonces, vamos a esos niveles. Y si tú lo crees, Dios te va a llevar a niveles que nunca has conocido. Amén. Porque hacia allá vamos. Miren, vamos a Juan, capítulo 14, por favor. Versículo 12. Dice la palabra de Dios: de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aunque mayores hará. Pero te da la clave para vivir las proezas. Dice, el que en mí cree, las mismas cosas que yo hago, las hará y aún mayores. ¿Vamos bien? Yo les decía hoy en la mañana al grupo de servidores que cuando te comes un pan, ¿quién de ustedes se pone a pensar por qué intestino va a pasar, si ya llegó al estómago o en qué momento vas a desecharlo? Levanten su mano, ¿quién al comerse una pieza de pan o lo que sea piensa eso? Ajá. ¿Ah, sí? Bueno, dos. Pero los demás, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues nomás te lo comes y lo disfrutas. Se lo tragan, en pocas palabras, ¿verdad que sí? Pues Dios ha enviado su palabra y lo único que te dice es: crea mi palabra. No tiene que importarte el proceso, porque del proceso de cumplimiento se encarga Dios. Lo único que Él te dice que hagas es que le creas. Pues toda acción en el reino, gente, es creyéndole, porque opera como cuando tú te comes un pedazo de pan. La palabra tú la escuchas y la tienes que comer. Pero esa palabra va a salir de ti en forma de semilla, que al sembrarla, tú no vas a ir a rascarle a ver si la semilla o la raíz está creciendo. Lo único que vas a hacer es confiar y creer que esa semilla está haciendo su labor. Y así es la palabra. La palabra, al momento que tú la arrojas, tiene por orden dar fruto. Y Dios ha establecido que toda semilla dé su fruto. Así dice la palabra de Dios en Isaías 55, 10 y 11, que la palabra, cuando tú la arrojas, solamente tienes que esperar el cumplimiento, porque toda palabra que envíes será prosperada en aquello para lo que la has enviado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nuestra responsabilidad hoy en día es creer en la palabra de Dios, accionar esa palabra y que no nos importen los procesos, porque los procesos se encarga Dios. Así, de la misma manera en la que tú comes un pedazo de pan. Amén. Entonces Jesús dijo: el que crea, las mismas cosas que yo hago, las hará y aún mayores. Jesús hizo multitud de milagros y prodigios en esta tierra, pero algo que él hablaba es que él se hizo, ya cuando los apóstoles empezaban a predicar, si no decían: Jesús se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Dios no te ha llamado a que vivas estrecho. Dios te ha llamado a que vivas abundante. Amén. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte, porque una iglesia próspera tiene mayor capacidad de influencia. Y Jesús viene por una iglesia gloriosa. Dios no te quiere estrecho para que no te andes preocupando por el dinero. Tenemos que cambiar el enfoque en el que vemos el dinero. El dinero no es tu provisión. Tu trabajo no es tu proveedor. El dinero es una herramienta y el trabajo es un lugar de labranza. Amén. Por ejemplo, hoy es domingo. Hoy es el día del Señor. Tenemos que aprender que la semana tiene 7 días, pero 6 días son de labranza y de hacer que la tierra nos produzca. Pero el séptimo día, ¿a quién le corresponde? El día del reposo le corresponde a Dios. Amén. Ese le corresponde a Él. Yo le tengo que ofrecer a Dios lo primero, lo mejor. Porque eso es empezar a caminar creyéndole a Él. Hay gente que a veces no se congrega porque tiene mucho trabajo. Y esa es una mala administración. Algo que Dios empieza a hacer es que te ordenes. Y cuando tú aprendes a darle a Dios lo primero y lo mejor, entonces Él se ocupa de todo lo demás. Amén. Una buena administración son aquellos que del 1 al 6 trabajan
Porque 6 días trabajó Dios, pero al séptimo, ¿qué hizo? Descansó. ¿Por qué? Porque el día del Señor es para Él y en ese día no se hará labor alguna. Ese día le corresponde en totalidad a Él. Y si tú lo empiezas a practicar de esta manera, entonces va a haber diferentes resultados. Te los voy a poner así. A veces hay gente que viene, se congrega todos los días porque no tiene trabajo. Ora por el trabajo y ¿qué creen? Pues Dios responde. Pero resulta que el trabajo de repente ya le demanda más que Dios. Y ya una mala administración empieza cuando empiezas a poner al trabajo primero que al dotador. Entonces todo puede ir en declive. Porque Dios no quiere que te estanques, Dios quiere que vayas a mejores niveles. Y si tú aprendes a honrar a Dios y a ser obediente en las cosas que Él te enseña, entonces le vas a permitir a Él operar. Por ejemplo, no voy a hablar del diezmo, voy a hablar hoy de la ofrenda. Pero para introducirte al tema de la ofrenda necesito, porque sé que viene mucha gente nueva. El diezmo, gente, es el 10%. El número 10 representa responsabilidad. Levanten su mano a quienes les gustan las responsabilidades aquí. Ahora, ¿a quién les gustan los premios? Los regalos. Pero si es hasta doble las levantadas, ¿verdad? Pues claro que viene galardón, claro que vienen premios, pero Dios te enseña responsabilidades. Por ejemplo, un principio que Él establece es no dejes de congregarte. Esa es una responsabilidad. Pues otra de las responsabilidades que Dios establece es el principio del diezmo. Hay mucha gente, inclusive predicadores, que han querido desacreditar lo que es el diezmo. Y tristemente sus iglesias están pobres. Que necesitas operar en los principios del reino para empezar a disfrutar la provisión del reino. Y el inicio en el reino se llama diezmo. El diezmo es mi responsabilidad para Dios. Es mi corazón para Él, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y es el 10% de todo lo que tú recibes. Amén. Pero el diezmo tiene una labor. El diezmo prepara tu tierra. Vamos a Malaquías, por favor. Capítulo 3. Versículo 10. ¿Ya la tienen? Fíjense, dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición. ¿Hasta dónde? Hasta que sobre y abunde. Y te dice, reprenderé también por ustedes al devorador y no los destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será como estéril, dice Yahweh de los ejércitos. Entonces el diezmo, una de sus labores principales es preparar tu tierra. Todo sembrador, antes de plantar cualquier semilla, necesita preparar la tierra. O díganme qué agricultor en un terreno baldío lo hace. Es más, tienen hasta donde sembraron un tipo de semilla, tienen que dejarla descansar hasta volver a sembrar otro tipo de semilla. O sea, hay infinidad de reglas que manejan. ¿Sí? Pero preparan la tierra. Pues es necesario preparar la tierra, pero lo que lo prepara es el diezmo. Por eso, gente, ofrenda sin diezmo, semilla sin diezmo, no produce. ¿Estamos claros hasta ahí? El diezmo lo que hace es preparar tu tierra. Ahora, yo no quiero que, ya me vinieron a hablar de dinero. Sí, amén. Porque Dios te quiere próspero y te quiere rico y quiere que no estés preocupado por el dinero. Yo sé que habían estado pasando algunos por muchas situaciones financieras, pero lo que Dios no quiere es que prestes atención a las situaciones. Dios dice, crea mi palabra y mi palabra es suficiente. Tienes que saber que en ti habita toda la bendición de Dios para generar riquezas en esta tierra. Todo lo que había en la tierra estaba destinado a perecer. Por eso las riquezas que Dios nos trajo por medio de Jesús son del cielo. Amén. Y tienes que aprender a traer esas riquezas aquí a la tierra, porque están en esos lugares celestiales. Ya todo te fue entregado, pero es necesario traerlos. Y para vivir yo la clase de vida de Dios, yo tengo que hacerlo a su manera. Por eso empecé diciéndote que no te preocupen los procesos. Tú sé obediente, créele a Dios, créele a Él. Amén.
tienes que llegar al punto que si Dios te dice, acciona conforme a esto, ¿uno qué tiene que hacer? Sí, Señor. Somos sus administradores. Todo es de Él. A ver, pellizquense, pero que ahora sí cada uno a su cuerpo, no sean gachos con el de al lado. Pellizquense. Tu cuerpo, ¿verdad que lo sientes? Tu cuerpo ahora ya le pertenece a Dios. Tienes que aprender a administrar bien ese cuerpo, porque ¿de quién es? De Dios. Amén. Entonces todo lo que tienes, lo que traes puesto, ¿a quién le pertenece? A Dios. ¿Algún problema con eso? Todo es de Él. Oye, nos compró a precio de sangre. Él es un Dios bueno, Él es poderoso. Entonces, yo te decía, Dios quiere llevarte a nuevos niveles. Hay gente aquí, ya hay mucha gente que está operando en los principios del diezmo. Y no nada más Lupita, sino muchos podemos testificar de lo que genera el diezmo. Porque otras cosas de las que genera es revelación. Dios quiere, ¿qué dijo Jesús? Jesús enseñó de dos señores. Dijo, Dios es Dios, pero hay otro, Mamón, el Dios del dinero. ¿Y cuántas veces antes de hacer algo le preguntas a tu cartera si se puede? Por ejemplo, a lo mejor muchos ven el spot del Congreso y dicen, ay, qué chido estar ahí. Pero no hay. Entonces quiere decir que tus decisiones son en consecuencia a cuánto tienes. Y en el reino no es así. En el reino, para todo lo que se haga, yo le pregunto primeramente a Dios. Y la provisión proviene de Él. Son diferentes mecanismos. Ahora vas a empezar a aprender, si se puede decir, a la lógica de Dios, si lo quieres decir así. Pero no tiene nada que ver con la tierra. No tiene nada que ver con la forma en la que tú administrabas tus recursos. Ahora requiero escuchar al dueño para administrar sus recursos. Y Él tiene formas diferentes. Amén. Entonces, el diezmo es el 10%. Mi responsabilidad para con Dios representa honor y pago, donde yo lo reconozco a Él como la fuente de mi vida, de mi salvación, de mi provisión. No hay otro. Amén. Entonces, ¿qué queda? Hay mucha gente que puede decir, bueno, 100% menos 10, ¿cuánto queda? Pues 90%, ¿verdad? ¿Te queda más o menos? ¿Cuánto? Los diezmadores. Más. Porque una persona que no diezma, entonces nadie reprende al devorador, entonces no se prepara en la tierra y entonces el dinero se va. Porque todo fue tocado por el pecado, incluidas tus finanzas. Todo requiere ser redimido. ¿Y qué redime a ese 90%? Cuando tú entregas el diezmo a Dios. Y se ocupa de rescatar el otro 90% para que en el momento que tú lo pongas por obra o bendigas o inviertas en un negocio, entonces eso sí esté produciendo y no venga muerte. Ahora, a lo mejor tú ya estás siendo enseñado en el diezmar. Si no, yo te invito a que escuches palabra acerca del diezmo. Amén. Cuando yo acciono las cosas de Dios, creyéndole, entonces yo estoy decidiendo vivir eso. Pero si tú dices, yo no creo a eso, yo no creo que sea posible, entonces te quedas como muchos que no trajeron su USB, sin nada. ¿Sí? ¿Lo están comprendiendo? Dios no quiere que te quedes como espectador, Dios quiere que lo disfrutes. Ahora, vamos por favor, miren, quiero que vayamos a ir a Éxodo primero. Capítulo 25, versículo 2. Bueno, podemos leer desde el 1. Fíjense, dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí, ¿qué? Ofrenda. El primer paso para operar en el sistema financiero del reino es el diezmo. Pero el segundo es la ofrenda. Hay muchos tipos de ofrenda. Hoy te voy a explicar algunos. Pero la ofrenda, el término como tal significa ofrecer. Otras de sus raíces es dádiva, ¿sí? Dar, amén. Pero tiene unas características, dice, tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomarán ¿qué? Mi ofrenda. La ofrenda no es impuesta.
La ofrenda es producto de tu corazón. Yo empecé a enseñarte acerca del diezmo. El diezmo es tu responsabilidad. Si lo haces o no lo haces, eso es tu administración con Dios. Pero el diezmo es nuestra responsabilidad. ¿Quieres ir a otros niveles? Pues no puedes quedarte nada más en el diezmar. Porque les aviso, los que oran que porque el diezmo se multiplica al 100 por 1, vayan modificando sus oraciones. Porque el diezmo no se multiplica al 100 por 1. ¿Cuántos dicen amén? El diezmo es pago, es honor a mi Dios. Pero lo que se multiplica al 100 por 1 es ofrenda, es la semilla. Amén. Dios quiere llevarte a otros niveles, cosas que no has conocido. Dios quiere que, es más, te imagines dar cheques de hasta 5 ceros, 6 ceros, no sé. Pero son procesos que Dios te va a llevar. Miren, no quieran dar hasta que tengan mucho, porque lo mucho va a venir en consecuencia de que tú eres fiel en lo poco. El error de mucha gente es a veces dar, ya cuando tenga mucho, ahora sí voy a dar para el reino. No, es más, puede que te quedes mirando y nunca viene lo mucho, porque tienes que aprender a ser fiel en lo poco. Y mira, el ser diezmador, el ser ofrendador, híjole, gente, detona cosas extraordinarias. Porque aquí no se trata que ustedes diezmen nada más. Se trata que las cabezas de este lugar hemos aprendido a diezmar y ofrendar y a sembrar. Y queremos enseñarte. Porque pues unos se pueden quedar como espectadores, pero otros pueden decir yo le entro. Y pueden ser de los que vivan el reino. Ahora, fíjate lo que Dios le dijo a Moisés. Le dijo, diles al pueblo que tomen para mí ofrenda, Moisés. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomarás, ¿qué? Mi ofrenda. Y te empieza a decir, esa ofrenda que se convocó era para la construcción del tabernáculo. Recuerden que Israel, cuando salió de Egipto, Dios despojó a Egipto y a Israel lo hizo millonario en un día. En un día. Eran esclavos y salieron como dueños. ¿Quién puede hacer eso? Dios. ¿Quién puede pagar tus deudas en un día? Dios. ¿Quién puede traerte? Es más, pueden uno estar orando por trabajo, lo que sea, pero hasta negocios. Porque Dios ha establecido que habrá traspaso y de negocios. Negocios de allá afuera que vienen a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios sí saben qué hacer con las riquezas. Entonces Dios les dijo, prepárense porque me van a construir un tabernáculo, un altar de adoración. Si ustedes empiezan a leer las características de esas ofrendas que se convocaron, eran cosas excelentes. Porque la ofrenda es derramar tu corazón delante de Dios. Ahí te va un tipo de ofrenda que la haces todos los días cuando entras a este lugar. ¿Qué hacen cuando entran a las 11? Ya lo hicimos hace rato. Alabanza. Alabanza y adoración. Por eso gente que a veces no comprende lo que es alabanza y adoración, no lo lleva a cabo, porque la alabanza es derramar mi corazón delante de Dios, en olor fragante a Él. Amén. Entonces, Dios toma la ofrenda del corazón, porque no es una ofrenda impuesta. Dios ama al dador alegre. Para que tú, por ejemplo, pases de ser diezmadora, pases de ser ofrendador, es que tú mismo te estés hablando la palabra. Primero, gracias Señor porque me has constituido como un diezmador. ¿Qué sigue? Gracias Señor porque soy un ofrendador, papá. Así como tú eres, así soy yo. Y una de las características más grandes de Dios es ser generoso. Dios te ha enseñado a ofrendar. Dios te ha enseñado a dar. Voltea al cielo y cuántas cosas hay. Ve los árboles. ¿De quién crees que salió todo? De Dios. Miren, vamos a Proverbios capítulo 10. Pónganle algo ahí, por favor. Versículo 22. 10:22, ¿ya la tienen? Fíjense, dice, la bendición de Yahweh es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Qué es lo que va a generar las riquezas? ¿O qué te va a llevar a otros niveles? ¿Me la puedes poner en comparar, Brian, por favor? ¿Qué va a hacer eso? ¿Tu habilidad? ¿Tu trabajo? ¿La cuenta que tengas en el banco y la metas a inversión?
porque los porcentajes de interés que te dan anuales, de veras, ni son nada. Puedes tener el dinero ahí almacenado y no produce absolutamente nada. Y vas a aprender que donde produces cuando tú arrojas a ofrenda, cuando siembras. Hubo un hombre que le iba tan bien porque la bendición de Dios lo llevó a niveles muy altos y dijo, pues haré más grandes mis graneros para que quepa más. ¿Y sabes qué sucedió al día siguiente? Murió. ¿Disfrutó? Cuando Dios te da más sobreabundante para que lo disfrutes. Dios quiere que disfrutes. Dios no quiere que te preocupes. La provisión proviene de Él. Tú no tienes que afanarte por llevar alimento a tu boca. La palabra de Dios dice que Él no dejará que un justo mendigue pan. Y si tú lo crees, te vas a elevar tu vida a otros niveles. A otros niveles. Tienes que dejar de pensar de la forma en la que pensabas en el mundo. A lo mejor creciste pensando que si no estudias, si no trabajas, esto, lo otro. Ahora la bendición lo que va a hacer es que cuando estudies y trabajes, produzca y no te canses. Porque la maldición era que tu esfuerzo iba a conseguir algunas cosas. Pero la bendición de Dios dice que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Fíjate lo que dice. La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana ¿con qué? Entonces ya no se anden afanando por hacerse ricos, porque la bendición de Dios no va a operar en eso. No, ahora sí voy a trabajarle de sol a sol, Dios, a ver si tu bendición produce. Aguanta. La bendición, dice, es la que trae las riquezas y nada se gana ¿con qué? Con preocuparse. Lo que enriquece es la bendición de Yahweh. Tus esfuerzos, ¿qué dice? ¿Ves por qué no es a través de tus fuerzas? ¿Ves por qué tiene que ser a la manera de Dios? Porque cuando yo escucho y creo a su forma de operar, entonces voy a vivir resultados totalmente diferentes. Entonces, Dios en su palabra nos ha enseñado del diezmar, pero ahora quiere llevarte a otro nivel. ¿Quiénes aquí quieren ir a nuevos niveles? Levanten su mano. Si quieres ir a nuevos niveles, prepara tu corazón para escuchar lo que viene. Pero es tiempo de ofrendar. Es tiempo de bendecir, es tiempo de impactar, es tiempo de hacer cosas. Tu pensamiento tiene que ser el pensamiento de Dios y Dios todo el tiempo está pensando en hacer el bien. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios sí sabe qué hacer con el dinero. Dios sí sabe generar negocios prósperos, porque es la bendición de Dios la que enriquece. No es mi fuerza, no es mi habilidad, no es mi talento. Eso no sirve. Lo que enriquece es la bendición de Dios. Y la bendición ya te fue transmitida. Vamos a Génesis, por favor. Y yo quiero que tú veas, vamos al capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y ¿qué más? Y la tierra. Ahora, los cielos ni la tierra existían hasta que la bendición se puso a emitir lo que es bendición. La bendición son palabras, porque Dios mismo es palabra. No había nada, ni siquiera te imagines cielo, ni siquiera te imagines estrellas ni universos. No había nada, nada. Solamente era Dios, porque Él es el principio y el fin. Y hasta que Él dijo, sean los cielos y sea la tierra, entonces fue hecho. ¿Cómo empezó a poner orden después de la caída de Satanás? Del 1 al 2 cae Satanás, en el 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió con la luz? Fue la luz. Pero vuelvo a decir, la bendición no es un estado, la bendición es una persona. Y la bendición emitió argumentos que generaron cosas para que vinieran a existencia. Tú no requieres dinero, lo que requieres es la bendición para que la herramienta llamada dinero se ponga a multiplicarse, porque lo que requieres es la bendición. Y la bendición, gente, ya te fue transmitida. Miren, vamos a leer en el capítulo 2, en el 1, pero en el verso 28. Fíjate, Dios dijo, ¿y qué hizo Dios? Los bendijo. Su misma esencia la transmitió en el hombre
para que el hombre en esta tierra hiciera las mismas cosas que Dios. Todo lo que hace Dios es para fructificar, para multiplicar. Entonces cuando le dijo, y los bendijo Dios y les dijo, en el original, la forma correcta no es que le dijo fructificaos, le dijo, sé fructífero, multiplícate. Pero hablaba su misma persona accionada en el hombre. Por naturaleza y por esencia, tú estás diseñado para fructificar. Que todo lo que hagas, ya no digas, no hay clientes. La bendición está en ti. Echa mano de la bendición. Tus negocios son negocios que le pertenecen a Dios. Por ende, tienen que ser los más prósperos. Tú no tienes que preocuparte del dinero. La bendición es la que enriquece. Y yo no tengo por qué preocuparme. Porque cuando uno se preocupa, le estorba la bendición. Cuando la bendición es la que enriquece. Dios emitió argumentos y te ha dicho, sé fructífero. Ahora multiplícate. Porque tienes lo que sí va a producir. La bendición. El generador de los cielos y de la tierra se duplicó en ti. Para generar. Para generar. Si tú meditas cuando Dios hizo las cosas, miren, yo meditaba y le decía, híjole, es que no habiendo nada, tú lo único que hiciste es derramarte en cada cosa existente. Porque eso es de lo que estás hecho. Y si tú te fijas, todo es grandeza, todo es extraordinario, todo es espectacular. Entonces tu vida, ¿cómo tiene que ser? De la misma manera que un día Dios lo soñó. Te entregó lo mismo que hizo esos cielos espectaculares. Te entregó lo mismo que hizo esos mares extraordinarios. ¿Por qué tus negocios tienen que ser los más extraordinarios de la tierra? Porque la bendición está en ti y te ha entregado lo que genera lo extraordinario aquí. Eso es Dios. Se duplicó en ti para que hagas las mismas cosas. Lo mismo. Eso, miren, gente. Tu forma de hablar tiene que ser que perteneces a la familia de Dios. El bendito transmitió su bendición en ti y quiere decir que todo donde te pares tiene que producir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, regresemos a Éxodo, por favor. Capítulo 25, verso 1, verso 2. Dice, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, ¿tomarás qué? Mi ofrenda. Entonces ya vimos que no es algo impuesto, viene del corazón. Amén. Ahora, vete ahí mismo, pero vamos al capítulo 35. Y vamos a leer desde el versículo 1. Y vamos a ver, porque ya leímos cómo Dios empezó a decirle a Moisés cómo tenía que convocar a la gente. Miren, tomen lo que van a escuchar de palabra de Dios, de su boca misma. Y si tú eres hacedor de estas cosas, vas a ir a otros niveles. Y miren, jóvenes, se los digo a ustedes, a lo mejor ahorita lo que percibes es lo que tus papás te dan semana a semana. Pero si tú eres buen administrador de eso que percibes, no vas a tener broncas financieras en lo que viene. Porque Dios es fiel. Miren, 35:1 dice, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Yahweh ha mandado que sean hechas. Miren, para que tú ofrendes y siembres, tienes que hacerlo donde Dios te diga que lo hagas. La primera forma donde puedes ofrendar es al lugar al que perteneces, porque uno es diezmo, eso es honor, pero el siguiente se denomina ofrenda al tabernáculo. ¿Se acuerdan que aquí hay dos alfolís, diezmos y qué más? Y ofrendas. Cuando nosotros les decimos que sean orden, hagan una fila y que primero pasen a los diezmos, es porque nos basamos en ese principio de que ofrenda sin diezmo no produce. Y en tu corazón lo primero que tiene que ser es preparar el diezmo para que después venga la ofrenda. ¿Se acuerdan que hace poquito el pastor les dijo, ya vénganse preparados porque próximamente ya no va a haber cambio? ¿Se acuerdan?
ay, qué gacho el pastor que no nos quiere cambiar. No, simplemente queremos enseñarte que el diezmo no es en el momento. Como ves que todos pasan, ay, que me vean, ¿qué paso? No, el diezmo se prepara en la casa. El diezmo se prepara, es lo primero. Entonces yo ya tengo que venir preparado porque es el día del Señor y yo tengo que entregarle a Él lo que le corresponde. Amén. Entonces lo que sigue es ofrenda. Y la ofrenda ya no se mide en porcentajes, ya es lo que Dios proponga en tu corazón. Hay gente que ya ofrenda, miren, hay gente que diezma el 10, ofrenda el 70, se queda con lo que resta, porque han aprendido a ser dadores alegres. Todo lo que hagas, nunca lo hagas por emoción. Siempre que sea Dios hablando a tu corazón. Si te lo habló, sé obediente y llévalo a cabo, porque te garantizo la cosecha. Eso está respaldado por Él mismo. Amén. Entonces, de esa manera, siendo enseñado Moisés, ahora le tocaba enseñarle a la gente. Y les dijo, los convocó, y fíjate lo que dice en el 2. 6 días se trabajará, mas el día séptimo le será santo, día de reposo para Yahweh. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, ¿qué dice? Anda gacho, ¿verdad? De la ley. Ay, gloria a Dios que estamos en la gracia, ¿verdad? Dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Yahweh ha mandado. Tomen de entre ustedes ofrenda para Yahweh, todo generoso de corazón la traerá de Yahweh, oro, plata y ¿qué más? Y bronce. Dios propone en tu corazón como Él quiera, de la manera en la que Él te lo indique. Amén. Y fíjense lo que dice. En el 5, tomen de entre ustedes ofrenda para Yahweh. Vuelvo a leer, todo generoso de corazón. Vete al versículo 10. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Yahweh ¿a qué? A ver, vuelve a leer. Todo sabio. Entonces, la gente que ha decidido creerle a Dios y escuchar su voz, va a bendecir. Porque es la naturaleza de Dios. Si Dios quiere llevarte a otros niveles, pues no va a ser a la manera del mundo. Tiene que ser a su manera. Amén. Tiene que ser a su manera. Es como yo les decía en la mañana. A lo mejor a la gente le pudiera parecer ilógico que al imponer las manos la gente sea sanada. Pero el argumento divino dice, impondrás las manos sobre los enfermos y los enfermos ¿qué harán? Entonces, no es lógica humana. Es el lenguaje del cielo para que tú lo lleves a cabo. Entonces, si Dios te enseña principio de diezmo y te enseña a ofrendar, todo sabio de corazón hará las cosas que Yahweh ha mandado. Porque es una persona que ha decidido creerle a Dios. ¿Quieres ir a nuevos niveles? Gente, si tú ya estás diezmando, ahora es tiempo de ofrendar. Es tiempo de ofrendar y es tiempo de sembrar. Y te lo voy a decir, cuando lo practicas, te vas a hacer un experto en eso. Y no vas a dejar de bendecir, de bendecir, de bendecir. Porque la obra del reino se tiene que seguir extendiendo. La ofrenda y las semillas son para la extensión del reino. Miren, ¿cuántas sillas vacías hay atrás? Primero, digan conmigo, es mi responsabilidad que esas sillas estén llenas. Pero los recursos, cuando sabemos para qué son los recursos, precisamente son para que no existan sillas solas y que la gente esté viniendo al conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada empezó una campaña de convocatoria para sembrar en la cárcel? ¿Cuántos se acordaron? Una, 2, ¿quiénes más? 3. Bueno, de los que se acordaron y trajeron, ya no levanten su mano para no. Pero es una campaña. A veces hay gente que dice, bueno, ¿dónde puedo sembrar y dónde puedo ofrendar? Por eso se presentan todas estas cosas donde Dios te dice que siembres. Ahora, miren, vamos a seguir adelante. En el verso 20 dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. ¿Quién habita en tu corazón? La generosidad habita en tu corazón. Entonces, miren,
Cuando te dicen, da, no, ay, el diablo me ha de haber dicho que diera. El diablo nunca te va a decir que des. El diablo te va a decir, vas a dar y no te va a alcanzar para comer. Tú veas cuentas, haz numeritos, no te va a alcanzar para pagar las deudas. Miren, ¿quieren salir de deudas? Métanse al sistema financiero del reino. Y lo primero que tienes que hacer es ordenar tu vida. Y Dios quiere primero tu corazón. Amén. Y créeme, para salir de deudas lo más probable es que te diga, bendice a otros. Ofrenda. Ay, ¿cómo si no tengo? Ese es un engaño, porque sí tienes. ¿Lo que trae impuesto de quién es? A veces nada más piensan en semilla y ofrenda como nada más dinero. Pero todos tienen algo que dar. ¿Se acuerdan de esa viuda? Al principio negó y dijo, no tengo nada. Pero sí tengo como una vasija. ¿Verdad? Que siempre hay un pero. Siempre hay algo que ofrecer. Siempre hay algo. El decir no hay, no tengo es un engaño, porque la bendición es tuya y has sido enriquecido con todas las cosas. Créelo. Amén. Ahora, fíjate lo que dice. Dice, vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Yahweh para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Ahora, vete al 29, dice, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres. ¿Verdad que no nada más es de los hombres? ¿Verdad que no nada más es de las mujeres? No tú no tú, todos. ¿Quieres ser bendecido? Ay, mis papás ya dieron. Pues tus papás son los bendecidos, ¿eh? Pero hay veces que quieres ser nada más espectador de lo que alguien está viviendo. Oye, ¿quieres ser parte? Pues es tiempo. Miren, a lo mejor tengo chavos que a veces les dan 10 pesos nada más para su escuela. ¿Su diezmo cuánto sería? 1 peso. Y esos son enseñados. Ese dinero tiene todo el potencial de bendición al diezmarse. ¿Qué le queda? Los otros 9, pero ya con la bendición. Si ellos empiezan a practicar con eso que tienen, créeme, que Dios al verlos como buenos administradores, les va a traer fluir de riquezas abundantes. Y van a pasar de las unidades a las decenas. Y después de las decenas van a pasar a las centenas, hasta que siembren miles, los miles de los miles, y no sé hasta qué más. Pero Dios quiere llevarte de nivel en nivel. Amén. Por eso te digo, no quieras ya hasta que haya mucho. Para que venga lo mucho, tienes que aprender a ser fiel en lo poco. Amén. ¿Vamos bien? Fíjate. Dice, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Yahweh había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria. ¿A quién? A Yahweh. La palabra, hay un argumento que dice, nunca te presentes a Dios con las manos vacías. Miren, un diezmador y un ofrendador retiene la palabra. Pero alguien que no es diezmador, como todavía está mamón ahí hablando, pues lo escuchan. Y está tan afanado por el dinero que no percibe la palabra. Dice la escritora describiendo cuando Jesús explicó la parábola del sembrador, dice que los afanes de este siglo. Y es cuando tú te preocupas. Cuando Dios no te llamó a preocuparte, la bendición de Yahweh es la que enriquece. Y miren, Dios ya te lo dio todo. No es que le tengas que estar exigiendo, mira, tú dijiste. No, tú ya lo hablaste, Señor. Y sé que tu fidelidad es manifiesta en mi vida. Es manifiesta. Porque si he sido obediente a tu palabra, tú no dejas avergonzado a aquel que te cree. Y la fe es lo único que te puede llevar a los imposibles. Porque no hay otra manera. Aquí en la tierra se tienen que ver los imposibles. Porque Dios es en ti, la bendición está en ti. Entonces lo que para el mundo era imposible, para Dios es posible. Entonces, claro que Dios puede hacer que tus negocios aún coticen en la bolsa. ¿Cuándo has elevado tu pensamiento a ese principio? Necesitas pensar como Dios, y Dios no piensa chiquito. A lo mejor eres dueño de algún restaurante, no sé,
estéticas, no sé. ¿Por qué no pensar en vender tu franquicia? Porque si el mundo lo hace, los hijos no. Cuando los hijos tienen toda la bendición en ellos para hacer que las cosas les produzcan. Dios ha venido a establecer lo inconmovible a tu vida. Y si tú le crees a Él y accionas conforme a su palabra, mira, vas a ver los resultados, gente. Por eso, mira, si Dios me dice diezma y si Dios me dice ofrenda, lo voy a hacer, porque sé que ahí está la victoria. Dice que todos aquellos que fueron estimulados desde su interior a accionar, lo hicieron. Porque hay gente que a veces Dios le produce y le gana a Mamón o le gana el diablo. Mamón no es el que tienes al lado, es el dios egipcio de las riquezas, ¿sí? Es el dios egipcio de las riquezas, ¿sí? A lo mejor a veces te habla el codo. Y no es así, gente. Miren, tristemente, en lugar de que la iglesia nos estemos ocupando de bendecir a la gente y a veces se tiran entre otros. Uy, que porque fulanito de tal cobra en sus conciertos, que fulanito de tal... ¿Y a ti qué? Al menos ellos están haciendo algo y tú aquí sentadote. ¿En qué se caracteriza el discípulo? Que fructifica. En eso se ven. Fructifican. No te pongas a ver lo que otros hacen. Escucha a Dios, acciona conforme a Él y vive sus resultados. Punto. Y así vamos a dejar de estar perdiendo el tiempo. Amén. Miren, ahí en el capítulo 36. Versículo 1, ¿ya la tienen? Dice, así pues, Bezalel y Aholiab, dice, y todo hombre sabio de corazón, a quien Yahweh dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado ¿quién? Subraya esa cita. Estos dos hombres que te estoy diciendo junto con otros más, eran gente preparada, eran profesionistas, que ofrendaron sus conocimientos para que la obra del ministerio se llevara a cabo. En el reino, gente, hay dos clases de asignaturas. Está la asignatura de sacerdote y está la asignatura de rey. El sacerdote ministra en el tabernáculo, el rey es el que provee para que la obra del ministerio siga creciendo. Estos dos hombres eran gente preparada. ¿Qué hizo con sus talentos? Sembrarlos. A lo mejor tú puedes tener muchos talentos. ¿Por qué no los pones al servicio del rey? Es una manera de ofrendar también. Es una manera de ofrecer. A lo mejor ayer me acabo de enterar, uno de los jóvenes tiene conocimientos de video. Y ahora que vamos a empezar a hacer campañas de mercadotecnia y comerciales para una campaña que tenemos en el corazón, pues se requieren esos talentos. Pues ahí en la convocatoria vino gente que sembró sus talentos. Hay muchas formas de dar. Solamente es que dispongas tu corazón. ¿Quieres ir a otros niveles, gente? 1, deja de quejarte. 2, da. En los problemas de gobierno que tenemos es que la gente pide que el gobierno le resuelva. El gobierno no resuelve. Dios resuelve las cosas. ¿Por qué tú no tienes otra actitud? En lugar de demandar, de dar. Cambiar el concepto. ¿Cuántas veces aquí entras con una actitud de demandar lo que Dios tiene para mí? ¿Y por qué no cambias? ¿En qué le voy a ofrecer yo a Dios? Porque eso detona más. Eso detona más. Es mejor dar que recibir. Ustedes son ofrendadores, gente. Somos ofrendadores. Es tiempo de dar. ¿Qué? Lo que Dios produzca en el corazón, lo que tenemos. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero es tiempo de dar. Es tiempo de darle a Dios lo que Él merece. Dios te va a mover a muchas formas. Tu corazón para con Dios. Fíjate lo que sucedió. En el 2, Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Yahweh sabiduría, a todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla.
y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria. ¿Cuándo lo hacían? A tal punto lo practicaron que no dejaban de hacerlo. Cuando tú te practicas algo, te vas a ser experto en eso. Amén. Y dice, fíjate, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Yahweh ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra. Claro que iba a sobrar, porque Dios da más abundante. Pero un error de este líder fue detener el fluir de la ofrenda. Mira, si llega a tope los 30, no los vamos a detener a que sigan dando. Moisés le faltó visión, porque la ofrenda es para propósitos. Se iba a construir un tabernáculo, pero ¿por qué no se iban a construir 2 o 3 o 4? Hoy estamos adornando este lugar. Hay gente de los que están allá que han sido movidos en su interior para ofrendar. Y ustedes están viendo, ¿está cómoda la silla en la que están? Muchos de ustedes llegaron y ya estaba ambientado el lugar. Pero un día, miren, vamos a subir al Facebook la historia, pero esta era una azotea. ¿Cuánto dinero tenían en la cuenta? ¿6,000 pesos? Como 6,000 pesos. ¿Ustedes creen que lo que ven hoy con 6,000 pesos se cubría? Pero la bendición de Yahweh es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y cuando Dios te dice, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, porque Él se encarga de generar. Y muchos de los que están aquí han sido parte. Por eso este lugar le pertenece a Dios y tú eres parte de la familia de Dios. Dios no nada más está hablando aquí a la familia Rubalcaba. ¿Qué apellido tienen? Betancourt. ¿Qué apellido tienen? González. ¿Qué apellido? López. A ver, díganme. ¿Cómo? Galaviz. ¿Qué más? Vázquez. Ferreiro. ¿Qué más? Cermeño. López. Todos en conjunto pertenecemos a la familia de Dios y hay uno que necesita ser glorificado, que es nuestro Dios. ¿Qué apellidos aquí? No son lo importante. El punto es que nos unamos a la visión de Dios, a lo que Él quiere hacer. Dios quería bendecir a la gente, por eso les enseñó que iba a detonar en ese tabernáculo el fluir de su revelación para que la gente sea restaurada. Porque es necesario que existan lugares como este, para que gente como tú, como yo y gente de allá afuera vengamos, escuchemos la palabra y nuestras vidas cambien. Para eso son las riquezas, gente, para ganar almas, para que la gente sea transformada. Y eso es lo que Dios estaba haciendo, construir un altar de adoración para Él revelarse, para Él transmitir mensaje y que la gente fuera bendecida. Dios es tan bueno. Miren, vamos, Mateo. ¿Te acuerdas que te dije que cuando le transmitió la bendición le dijo, sé fructífero y multiplícate? Dios es el único que puede multiplicar 10,000 pesos en una cuenta al 100 por 1. Es el único, ¿eh? ¿Escucharon el testimonio de la hermana Lupita? Yo creo que hizo números y sobrepasó. Dios es tan fiel. Cuando tú llevas a cabo lo que Dios te diga que hagas, Él es fiel. Miren, y yo les voy a hablar de mi testimonio, porque yo también he tenido que participar del diezmo y he tenido que participar de la ofrenda. Yo no me iba a quedar expectante a que mi papá lo hiciera o mi mamá o mis abuelos. Y bueno, si ellos lo hacen y están siendo bendecidos, pues ¿por qué? Yo no. Hoy en día ya no laboro en lo secular, pero al finalizar mi carrera, yo tengo una carrera, entré a una empresa a laborar. Mi primer carro vino de gracia, ¿eh? De gracia te lo digo, en todos los sentidos, porque ni el servicio pagaba. No pagaba nada. El segundo carro vino también de gracia, pero yo aprendí porque fue un tiempo donde honestamente me quedé sin trabajo.
Y dije, ¿y ahora, Señor? ¿Qué sigue? Ha sido el año que he disfrutado de su bendición, porque miren, percibo menos de lo que percibía allá afuera, hablando monetariamente, porque en realidad es más. He viajado más, no me ha dejado avergonzado, tengo carro del año y Dios ha sido bueno. Dios es el que ha provisto. Y yo, ¿qué he hecho? Ocuparme de sus cosas. Me puso aquí, créeme que no dije, yo me ofrezco. No. La verdad haríamos todo lo contrario a veces, porque es una responsabilidad súper grande. Ustedes, de verdad, hay que dar cuentas a Dios. No es cualquier cosa. Pero cuando tú le dices, Señor, yo te creo a ti, miren, gente, su fidelidad es grande. Porque yo he visto cuentas de mi banco que se han multiplicado. Cuando he tenido que hacer un pago, Dios es fiel. Nunca me ha dejado y sé que no me va a dejar. Y ya voy en los miles. Vienen los 10 miles. Vienen. Porque Dios me va a llevar a lugares que no he conocido. Y yo quiero enseñarte algo de lo que hoy vivo. Que si tú lo haces, vas a ir a nuevos niveles, pero ya no te quejes. Haz para el reino. Bendice. A lo mejor no tienes trabajo ahorita. Vente, aquí tenemos mucha chamba y siembra tu tiempo. Y vas a ver cómo vas a recibir. Pero no digas no hay. No digas no se puede. Tiempo de ofrecer y mejor a Dios ofrecerlo mejor. Y Él se encarga de multiplicar todas las cosas. Porque cuando tú ofreces, entonces se detona la multiplicación. Dios ha sido sobrenatural. Lo seguirá haciendo, que me falta todo el mundo por conocer. Y Dios ha sido bueno. Dios, fíjense, concedió en el fin de este año, nos vamos mis amigas y yo a un viaje a Nueva York. Y Dios lo suplió. ¿Cuántos años, Blanca, teníamos de orar por ese viaje? Yo creo que como 5 o más. Ya hasta se nos había olvidado. Yo creo que decíamos, no, se casan y ya ni lo hacemos. Primero empezó con un viaje a la República. ¿Y ahora dónde creen que nos vamos? ¿Quién suplió? Dios. Dios. Solo Dios es capaz de hacer esas cosas. ¿Sorpresivas? Sí. En el momento que a Él le corresponde, sí. Miren, en el momento que nos dejamos de afanar porque se cumpliera, se cumplió. Vimos el vuelo, está esto, al día siguiente ya todas estaban comprando el mismo vuelo. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Vamos, miren, Lucas. Ay, ¿qué les dije? Mateo, ¿verdad? Pues díganme. Mateo, capítulo 14. Versículo 13. ¿Ya la tienen? Fíjense, dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban. ¿Cómo estaban? Este atributo de Dios es lo que le lleva a cambiar la situación de una persona. Jesús, con la capacidad de sacar de enfermedad a la gente, se acercó y los sanaba. Jesús se ha acercado a ti para sacarte de tus problemas financieros, porque es el que tiene la capacidad de sacarte de ahí. Amén. A lo mejor naturalmente es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y el que hizo, aquí estoy. Y yo soy el que puedo generar transformación en tu vida, porque tengo compasión de ti. La compasión no es lástima, la compasión es amor accionado, donde alguien posee las cosas y no pasa de largo. No le ayudo, no, sino que te ayuda, te levanta. Amén. Fíjense lo que dice en el 15, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denles ustedes ¿de qué? Fíjense, 2 operaciones. Los discípulos ya dicen, ya Jesús, ya mándalos a su casa que vayan a comer. Pero Jesús tenía compasión de ellos, por eso les enseñaba.
Jesús que les quería seguir enseñando. Entonces había un problema natural. El punto es que los discípulos lo querían resolver de forma natural, teniendo al sobrenatural al lado. Entonces los discípulos, yo creo que se pusieron a hacer números y ni McDonald's podría abastecer a toda esa gente. Es imposible. Entonces, ¿qué hizo el maestro con su gente? Enseñarles cómo se hacen las cosas. Fíjate lo que dice, los discípulos les dijo, diles que se vayan. Jesús les dijo en el 16, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes, ¿y qué? Entonces, el maestro, el dueño de todas las cosas, el poseedor de la bendición, les dijo, tráiganmelo acá. ¿Tenían cuántos? 5 panes y 2 peces. Lo que se va a detonar enseguida es multiplicación, pero no hay multiplicación si primero no se ofrece. ¿Qué hizo Jesús? ¡Ey, tráiganmelos! ¿Tienes 5 o 2? Dámelos. A lo mejor a veces te dice, entrega esto. Tú, ay, Señor, no manches. ¿Por qué quieres razonar? Si Dios te dice, es porque Él ya te ha suplido todo lo demás. No temas. La ofrenda y el diezmo se entrega creyendo, no dudando, creyendo en ese Dios sobrenatural. Amén. Entonces, dice, Jesús les dijo, tráiganmelos acá, esos 2 panes, y en el 19, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos ¿a dónde? Al cielo. Miren, a mí Dios me ponía esta imagen. Jesús era el primero que iba a empezar a operar que empezó a operar en lo sobrenatural. Los discípulos, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada? El discípulo aprende del maestro para hacer lo mismo. Pues los discípulos tenían que aprender de él para un día ejecutar las mismas cosas. Pero Jesús no se puso a ver los problemas. Él hacia dónde volteó. En ese momento lo que estaba haciendo era ponerse de acuerdo con su Padre en el momento, en la forma de cómo hacer las cosas. Es como, no sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado, pero que te levantas y dices, Dios, hoy tú y yo hagamos proezas. ¿Cuántas veces te has levantado así? Y le dices, hoy Señor, tú y yo hagamos proezas. Pues Jesús en ese momento le dijo, Padre, ¿cómo los ves? Que los querían mandar a comer allá. Hagamos proezas, Señor, y que vean el cielo mismo visible ahorita. Entonces, ¿qué hizo el hijo? Dice, tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo, ¿qué te dije? Transmitió la bendición, y la bendición ¿qué hace? Es la que enriquece y no añade tristeza. Dice, los bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos ¿a dónde más? Cuando tú tomas y bendices a la persona, y esa persona bendice a la otra, y esa persona bendice a la otra, bendice a la otra, bendice, entonces ya lleva el poder de la multiplicación, porque se va a ir multiplicando. Lo que para él representó 10, se multiplicaron al 100 por 1. A lo mejor en este se convirtieron más, no sé, pero se está multiplicando, porque el poder de la multiplicación opera cuando ofrecemos, cuando bendecimos, cuando damos, cuando amamos, porque ofrendar es amar. Ofrendar es amar. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Miren, gente, hubo una viuda que cuando Jesús estaba revisando las cosas, le dijo, los otros dieron lo que les sobraba, pero ella dio todo su sustento. Esa mujer sí operó en fe. La ofrenda se opera en fe. Yo te mandé la palabra. Ya hemos sido bendecidos con toda clase de bendición. Cuando vas a disfrutar de la multiplicación es cuando ofrezcas. Así que es tiempo de ofrecer. Y esto es para todos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes darle un fuerte aplauso a Dios?